Buenos días, ¿cómo están? Soy el general de brigada Fabián Brown, retirado, y bueno, agradezco profundamente la invitación para compartir con ustedes esta conmemoración, un nuevo aniversario de la batalla de la Vuelta de Obligado, la batalla de la soberanía, un concepto fundamental, ¿no?, para la integridad territorial, la capacidad de autodeterminación de nuestro pueblo, un elemento central que hace a nuestra historia y a la vida nacional, como vamos a ver. Quisiera compartir con ustedes una exposición. Esta exposición va a ser acompañada por un PowerPoint, de los cuales algunas de las placas que vamos a pasar fueron tomadas de Lightshare para representar mejor los momentos del combate que vamos a tratar de recrear y de revivir con todos ustedes. Bueno, pasamos a compartir la exposición. Bueno, como le decíamos, este fue un hecho realmente significativo, ¿no? Vamos a ver, no por muchas veces el resultado del triunfo, el resultado de las armas se valora por la vocación de lucha, por la voluntad de vencer, de resistir que tiene uno de los bandos. Muchas veces una batalla perdida es una guerra ganada, y este es el caso de la batalla de la Vuelta Obligado en el contexto de la guerra del Paraná. Vamos a ver hoy algunas reflexiones acerca del concepto de soberanía, ¿no?, y cuál era el contexto internacional y regional del conflicto para analizar después la batalla. Bueno, la modernidad. Enrique Dussel nos dice que la modernidad, el nombre modernidad es un nombre que le ponen los europeos a su etapa de dominación en la historia global, ¿no?, en la historia universal. Lo cierto es que la división de etapas en antigua, medieval y moderna, la verdad que no son etapas que puedan ser de carácter universal, sino que, por ejemplo, el medioevo corre casi exclusivamente para Europa. Lo concreto es que a partir del siglo XVI comienzan a darse una serie de cambios en el planeta, si bien todo esto es un continuum, que nos muestran una nueva etapa en la historia de la humanidad. Esta etapa está caracterizada por una revolución científica tecnológica, la revolución de Copérnico con relación a la teoría heliocéntrica, una nueva forma de organización estatal, el Estado Nacional, donde un pueblo en un territorio reivindica una identidad, ¿no?, una nueva forma de producir bienes y servicios, que es el capitalismo, muy asociado de esa revolución tecnológica que hablábamos. Ahora bien, nada de esto es entendible en la modernidad si no entendemos que la cara oculta, como dice Walter Mignolo, es el colonialismo. A partir de que los europeos llegan a América, se conforma un mundo con un eje en países centrales y regiones periféricas. Estas regiones periféricas proveen a Europa de recursos humanos y materiales, una reserva incalculable que cambia la relación con Asia, y sobre esta base se va a asentar esta hegemonía europea que va a caracterizar al mundo moderno. Hoy está en discusión, si se quiere. Esta hegemonía europea nos lleva particularmente en el siglo XIX, a una primera etapa de imperios ibéricos que entran en crisis a principios del siglo XIX, y una expansión de las potencias del norte de Europa en todos los continentes buscando colonias y acceso a las materias primas. El mapa se va a tener
este tipo de situaciones en el mundo, y vamos a referirnos a las que más nos interesan, que son contemporáneas al periodo que vamos a ver, ¿no? A partir de 1835, que va a ser la invasión de Francia a México, ¿no? Al mismo tiempo la guerra del opio de Inglaterra con China. También vamos a tener paralelamente la etapa colonial que se va a iniciar en la India, una Europa que sale, particularmente franceses, ingleses, posteriormente alemanes, belgas, holandeses, a adquirir lugares en enclaves estratégicos, pasajes bioceánicos. Bueno, toda esta lucha entre las potencias se va a reflejar también en América. Y bueno, en 1816, cuando declaramos nuestra independencia, ya lo había hecho en 1815 en el Congreso de la Llui Artigas, con la otra mitad del territorio del Río de la Plata, entra en juego un concepto que se había instalado en la Revolución Francesa, la va de Chalier, sobre el concepto de pueblo, un concepto abstracto de pueblo, el concepto de nación. Pueblo es un concepto uno, indivisible e inalienable en un territorio que también es uno, indivisible e inalienable. Este concepto para un americano fundamentalmente no admite exclusiones ni discriminaciones. Somos una tierra del encuentro, el mestizaje, esa patria multígena que nos refería Scalabrini Ortiz. Pero esta idea del territorio inalienable, ¿no? Hay una muy bella referencia que hace José Hernández en un prólogo de 1869 a un libro sobre excursiones a las Islas Malvinas, que hay un pueblo herido en su espíritu, ¿no? Cuando se le quita un territorio, y esta es la situación del pueblo argentino con referencia a Malvinas, tal como lo explica Hernández. Bueno, este es el territorio del Río de la Plata a principios del siglo XIX, ¿no? Las 13 provincias de la independencia. Vemos que la frontera sur era el río Salado, Río Cuarto, San Rafael Mendoza, y corría a través en el norte y el litoral a partir del Paraná, ¿no? El resto del territorio, el hombre blanco, hubo muy escasa presencia del hombre europeo fuera de estas regiones que estamos señalando. En 1806 se va a producir una situación estratégica que va a ir enmarcando la guerra de la independencia. Y es que los ingleses derrotan en la batalla de Trafalgar a la flota reunida de España y Francia. Poco tiempo después, en noviembre de 1805, ¿no? Napoleón derrota en Innsbruck a los ejércitos continentales. Y queda planteada esta situación. ¿Qué va a hacer Inglaterra entonces? Aprovechar este dominio del mar para consolidar su hegemonía. Y planifica una operación, la mayor operación militar llevada adelante por el Imperio Británico, para tomar América Meridional, ¿no? Y para controlar el Atlántico Sur. O sea, esto es más que América Meridional, también para tomar África del Sur. Vamos a ver cómo es esta operación. En enero de 1806 toman el Cabo de Buena Esperanza, y si ustedes se fijan, el Cabo de Buena Esperanza a Buenos Aires es prácticamente una línea recta, y justamente desde el Cabo de Buena Esperanza va a salir la expedición para lo que llamamos la primera invasión inglesa, que van a tomar a fines de junio de 1806 la ciudad de Buenos Aires. ¿No? En esta toma de la ciudad de Buenos Aires, en la cual los ingleses creían por sus espías y comerciantes que esto iba a ser un paseo, bueno, no fue tal paseo, y vemos en esta expresión de Mariano Moreno, ¿no? Estos ingleses apoderados de mi patria, y este sentimiento, ¿no? de patria va a generar una reacción que va a nuclear a los que están acá frente al otro.
¿Quiénes son los que están acá? Bueno, estas poblaciones de origen europeo, americanos y peninsulares, si se quiere, la que viene de origen africano y las poblaciones indígenas. Todo este conjunto de lo que era América a principios del siglo XIX va a reaccionar contra el inglés. En el Cabildo de Luján se van a presentar 500 lanzas para pelear contra el inglés, y el Cabildo de Buenos Aires va a decir: deberíamos manumitir a todos los esclavos, no tenemos plata, pero su comportamiento en la defensa de la ciudad así lo merece. Bueno, y acá, de este conflicto y de la reconquista de Buenos Aires, se inicia una cantidad de transformaciones y de movilidad social, ¿no? Que Alperín Dongui va a llamar a este proceso histórico revolución y guerra. Y esa revolución y guerra va a transformar profundamente, durante la guerra de la emancipación, la conformación social de lo que era el virreinato. Y a partir de la rendición de los ingleses, se va a conformar un cabildo abierto en Buenos Aires que va a decidir formar un ejército y la movilización de toda la ciudad para la defensa, para su defensa con esa flota que estaba afuera. Y ahí esta movilización de la ciudad va a formar un ejército de la ciudad, que no es el ejército español. Y este ejército de la ciudad va a estar formado por los componentes sociales que la conformaban. De allí la convocatoria al americano, ¿no? A los peninsulares, de acuerdo a sus provincias de origen. También se van a formar unidades de indios, y con una particularidad: estas unidades eligen sus jefes. Es decir, sus jefes son referentes sociales, bueno, de esa comunidad movilizada, que forma un ejército de 8.000 hombres sobre una población de 40.000. O sea, prácticamente todo varón en condición de emplear las armas fue alistado. Y bueno, y para colmo van a tener una resonante victoria en la defensa del 5 de julio de 1807. Entonces, esta movilización ciudadana va a quedar con un prestigio tal que nunca más un virrey pudo hacer pie entre 1807 y 1810, ¿no? Es decir, y el 1810 es una continuidad de esta movilización iniciada con las invasiones inglesas. Es así como este concepto de pueblos en armas que llevó adelante la guerra de la emancipación, ¿no? Hubo en Artigas, en Güemes, en Belgrano, en San Martín, en Bolívar, los grandes próceres de la ruptura del vínculo colonial con Europa, primero, y también en los de quién era el sujeto de la organización social que venía. Por eso todo este gran contenido ético, de valores, de principios republicanos que es nuestra herencia de las guerras de la emancipación y de las luchas por la organización nacional. Bueno, ahora, como les decía, este concepto de pueblo en armas es también un concepto de reasumir la soberanía por parte de los pueblos. ¿Y quiénes son los pueblos? Las ciudades con cabildo. Estamos en el origen de una transformación de legitimidades en el origen de las provincias. La ruptura del vínculo colonial trae una reasumir la soberanía por parte de sujetos nuevos, sujetos sociales, y de esa interacción de los sujetos sociales la nación se va construyendo de un modo distinto a lo que fue el virreinato. Y de esta idea de pertenecer a un todo común, pero a su vez de esta idea de autonomía, ¿no? Somos parte de un todo, pero también reclamamos autonomía. Surge una fragmentación territorial. Y esta fragmentación territorial, el primero en decir no participo de esto, va a ser el Paraguay en 1811.
tras la guerra con el Brasil, el Uruguay, la banda oriental, se separa a través de una fuerte injerencia británica, ¿no? Rivadavia también va a renunciar a las provincias altoperuanas, y en 1833 los ingleses van a ocupar Malvinas asentándose en el Atlántico Sur hasta hoy, ¿no? Fíjense acá esta relación entre Carmen de Patagones y las Islas Malvinas, que era la jurisdicción primero española y después argentina sobre el Atlántico Sur. En definitiva, fracasaron en las invasiones, pero el control del espacio bioceánico lo van a obtener a partir de la toma de la ocupación de las Islas Malvinas. Entonces se conforma un nuevo tipo de Estado, la Confederación Argentina, cuyo elemento central va a ser el Pacto Federal de 1831, donde cada provincia retiene su autonomía, el Estado Nacional retiene las relaciones exteriores, que las va a mantener la provincia de Buenos Aires, y esta confederación no va a estar inserta en el mercado mundial como sí lo estuvo la economía potosina o de La Plata del virreinato. Asume Juan Manuel de Rosas, entonces, tras la guerra civil que se desata con el fusilamiento de Dorrego, y el periodo de Rosas va a estar enmarcado por la presencia europea en América del Sur, por esta Europa colonialista, buscando, como dice acá, imponer a partir del cañón, ¿no? Sus intereses. Bueno, la ciudad de Montevideo, cosmopolita, ocupada por importantes colonias europeas, va a resistir al Partido Blanco y va a resistir como resistió el artiguismo siempre, ¿no? Y esta formación del Estado de la Banda Oriental tuvo mucho que ver con ese cosmopolitismo, y acá Francia en estos años va a jugar un papel central. Posteriormente, también se va a alentar la guerra con la Confederación Perú-Boliviana. El mariscal Santa Cruz va a atacar en nuestro territorio, se va a conformar un ejército en el norte al mando del general Alejandro Heredia, con una situación en la cual se va a intentar recuperar las provincias del norte, pero la situación queda en un impasse, ¿no? Y posteriormente con la disolución de la Confederación Perú-Boliviana, esto queda en un impasse. Posteriormente la coalición del norte se va a levantar contra Rosas. Ahí va a marchar un ejército al mando de Oribe a reprimir estos levantamientos. En 1840 la flota francesa cruza la Valle, quien al ver la poca adhesión en la campaña de Buenos Aires, con grandes contradicciones internas, inicia una trágica retirada hacia el norte, termina viviendo en la ciudad de Jujuy. Otro levantamiento fue el de los Libres del Sur en 1840. Este fue muy duro para el Partido Federal bonaerense. Significó una profunda separación de sectores importantes del partido y de amigos muy cercanos a Rosas. Y el levantamiento del litoral de 1842, ¿no? Que lo va a alentar el Ferré, de Corrientes, Urquiza lo va a reprimir. Bueno, va a jugar un rol importante el general Paz en todo esto, pero por problemas internos esa coalición prácticamente se dispersa sola.
Bueno, también teníamos ya el conflicto de 1840, el bloqueo del puerto de Buenos Aires por parte de la escuadra francesa, cuando no pudieron, a través de alentar las disensiones internas, fueron por un ataque frontal de parte de Francia. Se bloquea en 1838-1840 el puerto de Buenos Aires. Finalmente se firma en 1840 el Tratado Macuarana, que pone fin a esta injerencia directa de Francia, ¿no? Esto jugó mucho en estas contrariedades con las cuales Lavalle inició su campaña. Y llegamos a la guerra del Paraná, ¿no? Las potencias, ahora Francia e Inglaterra juntas, van a pedir y exigir la libre navegación de los ríos interiores. Pretenden llegar comerciando a las provincias del litoral. La Confederación Argentina les niega el paso y se va a una guerra, ¿no? Donde la flota europea ya contaba con algunos barcos a vapor y sobre todo con armamentos de una generación distinta a lo que poseían la Confederación Argentina, que mantenía prácticamente el mismo armamento de las guerras de la independencia. El enfrentamiento bastardado en la negativa, entonces, de la Argentina, la negativa de la Argentina de someterse a las presiones coloniales. Para ello se preparan una cantidad de posiciones y el primer choque va a estar en la Vuelta de Obligado. La Vuelta de Obligado es un recodo que hace el río, se angosta el río Paraná y permite alguna ventaja a detener, a intentar detener o desgastar el avance de la flota anglo-francesa, ¿no? Visto de otra manera, esto es una fotografía satelital, ¿no? de la zona del río. Ahora, si bien es un angostamiento pronunciado del río, vamos a ver que en realidad tampoco la Vuelta de Obligado ofrece una clara ventaja al defensor. ¿Por qué? Porque cuando vemos la pendiente que se tiene para la artillería, en realidad es baja, apenas de 18 metros, y no logra la artillería de costa, digamos, se la llama, una clara, una óptima posición. Bueno, esto es un perfil que también que se ha realizado y que he tomado para mostrarles a ustedes en donde se nota dónde está la mayor pendiente, ¿no? Y vemos que apenas llega a 18 metros. Esto influye en los ángulos de tiro, influye en una cantidad de cuestiones que vamos a ver. Vamos a tratar de ver cómo se dio esta batalla. Bueno, la posición argentina defensiva decidió bloquear el río con unas cadenas y detrás, sosteniendo estas cadenas, una cantidad de lanchones artillados y un barco, el Republicano, que tenía 30 cañones de 24 libras, que era el mayor alcance que tenía, de la artillería que se disponía en el Río de la Plata. Esto es un alcance de 800 metros, que son los cañones del Fuerte, que son los cañones de Ensenada. Mientras que los anglo-franceses ya disponían de barcos artillados
con tecnología, con energía propia, el vapor, algunos, pocos, ¿no? Pero cañones de retrocarga con ánima rayada. El ánima rayada da mucha mayor precisión al tiro. Nos permite un tiro recto mucho más preciso que el del cañón de bronce que teníamos. Y a su vez tienen ya coheterías, ¿no? Cohetes concretos. Entonces, tenemos que por el lado de la posición argentina hay 30 cañones, cuyo mayor alcance es 800 metros, y por el lado de la flota anglo-francesa, 3.200 metros, un alcance mínimo de 3.000 metros en su artillería. Esto les permite desgastar la posición argentina desde gran distancia. ¿No? Esto es más o menos la simetría de armamentos que vamos a ver. ¿Cómo va a presentar la Argentina su posición? Bueno, va a reunir las baterías en la costa y va a tener una gran reserva. El Regimiento 1 Patricios va a estar en la reserva, y una caballería, que es caballería gaucha, miliciana, ¿no? Que reclutada en la zona. Entonces, estos son los efectivos que se van a enfrentar. A las 8:45 de la mañana, el general Lucio Norberto Mansilla, a cargo de la defensa de la posición de la Vuelta Obligado, iba a ser el comandante en toda la guerra del Paraná, va a pedir que comiencen a entonarse las estrofas del himno nacional antes de iniciar la apertura del fuego. Y a esta hora sabemos que se inicia la batalla. Del cañoneo que se realiza durante toda la mañana entre ambas fuerzas, la posición argentina va a tener muchas bajas. Sabemos que Juan Bautista Torne, que estaba a cargo de la artillería, va a quedar herido y sordo a partir de ese momento para siempre. El propio Mansilla va a ser herido y va a sufrir un gran desgaste, ¿no? Por la efectividad del fuego de la flota, la posición enemiga. Sin embargo, a la flota le cuesta avanzar porque el viento, ¿no? Es un día que prácticamente no hay viento y remontar el Paraná les cuesta mucho. Entonces hay una detención de la flota que queda expuesta también al fuego, al intercambio de fuego entre las dos posiciones, ¿no? Ya insisto, esto es con muchas bajas hacia la posición argentina. Esto es todo el fuego sobre las posiciones que se viene realizando, ¿no? Y hacia el mediodía, la flota anglo-francesa va a iniciar el desembarco. Este desembarco de infantes de marina también va a chocar con las reservas del Regimiento 1 al mando del coronel Rodríguez y con la caballería gaucha, produciendo gran cantidad de bajas entre tropas. Hablan de más de 200 muertos y casi 1.000 con los heridos. ¿No? Se produce el contraataque, pero la fusilería de la infantería marina es muy fuerte y el apoyo de la flota es muy fuerte, y la posición argentina ya carecía de munición, ya no podía contestar el fuego, ¿no? Finalmente las avanzadas
logran hundir el Republicano y destruir los lanchones que aseguraban las cadenas. Y hacia la tarde, ¿no?, la flota logra abrir el paso en la vuelta de Obligado y continuar el avance para al norte, como dice el triunfo. La batalla de la Vuelta de Obligado fue una conmoción importante en América y en la propia Europa. Las internas políticas en Francia particularmente generaron un gran debate sobre la presencia y la acción, ¿no?, francesa en la región. Por otro lado, la finalidad de la flota, como le decía, la flota tenía más de 20 buques de guerra, pero tenía como 100 mercantes. Y la finalidad de llegar con las mercaderías al norte, acá en la Vuelta de Obligado había quedado demostrado la voluntad de lucha de la Confederación. Entonces, esto no iba a ser fácil. La Argentina había estado dispuesta a pelear, dispuesta a morir, ¿no? Insisto, con la cantidad de bajas muy grandes que hubo, que lo van a reconocer, después vamos a ver un poco qué dice Sullivan, el almirante inglés, sobre esta batalla. Entonces, toda esta situación, Rosas recibe un gran apoyo sudamericano por esta demostración de honor y de defensa de lo propio que estaba demostrando, ¿no? Y esto generaba también una gran contradicción, incluso en sus opositores, ¿no?, porque a muchos no les era grato, y muchos de estos, en el caso de Martiniano Chilavert y otros que eran unitarios, pusieron su espada al servicio de Rosas para luchar contra la agresión extranjera, ¿no? Esto es lo que San Martín va a destacar en reiteradas oportunidades sobre las prioridades, ¿no? Una lucha interna nunca debe buscar alianzas externas en contra de su propio país, lo va a remarcar a lo largo de toda su vida, y lo va a dejar como testimonio, ¿no?, de que la emancipación americana está directamente vinculada a la lucha por la soberanía. No hay patria con colonialismo, no hay emancipación con colonialismo. Esto es lo que es el mensaje sanmartiniano, muy claro, muy expreso, cuando le lega su sable a Rosas. La guerra termina con el tratado entre Inglaterra y Argentina en 1847. Argentina reconoce el derecho argentino a los ríos, y finalmente, un año después, lo hace Francia. Esto es muy importante porque la soberanía en potencia declarada en 1816, este reconocimiento internacional y estos tratados que firma Rosas son el real ingreso de la Argentina en las relaciones internacionales. Reconocen la existencia del país y lo reconocen un actor, ¿no? Y esto es, porque esto no es un hecho abstracto ni conceptual, es un hecho que de acto y de presencia, ¿no? Cuando los ingleses llegaron en 1806-1807, cuando Whitelock hace su informe, va a decir: nos engañaron, esta gente no nos quiere. Dice, y agrega, cada dueño de su casa defendía su morada y cada casa era una fortaleza, ¿no? Cada dueño con su moreno, ¿no? Esa fue la actitud, ¿no?, de defensa de la patria. En Obligado, esta característica se reafirma cuando
en su testamento, el almirante Sullivan va a decir: restituirle al coronel Rodríguez, jefe del regimiento de patricios, si vive, sino al regimiento, ¿no? La bandera donde cayeron tantos de los que en aquella época lo componían, la noble defensa de su patria, el reconocimiento del enemigo al heroísmo, ¿no? Tanto en la vuelta, en las invasiones inglesas como en la vuelta de obligado. Esta es la misma actitud que se ve en Malvinas, ¿no? Cuando los ingleses escriben lo que no escriben los argentinos. ¿Por qué? Porque el componente colonial pasa, como dice Jauretche, por ese contenido autodenigratorio, por esa soncera de humillarnos a nosotros mismos y de desprestigiar las virtudes que tenemos y las grandes luchas nacionales que tenemos. Parte de nuestro sometimiento es la aceptación voluntaria al sometimiento. Y esto es lo que nos dice Jauretche en sus sonceras y lo que se reafirma lo que se reafirma a diario, tanto en la desmalvinización como en la caracterización de la vuelta de obligado como una batalla menor, ¿no? No fue una batalla menor. San Martín va a decir, no, los argentinos no somos empanadas que se comen con solo abrir la boca, y lo va a difundir por toda Europa. Esta contienda, en mi opinión, es tan trascendente como la emancipación con España. De ahí viene el gran legado histórico del padre de la patria, que llega a su sable a Juan Manuel de Rosas, por la satisfacción que como argentino ha tenido ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República. Y este mensaje es imborrable en nuestra historia, genera una línea histórica, genera una continuidad histórica. Esa misma continuidad que el mapa bicontinental nos proyecta a la Antártida, esa defensa del patrimonio, de la soberanía y del territorio, ¿no? Y esta es la idea de esa patria argentina, una, indivisible y inalienable, ¿no? En pueblo, en recursos humanos, sin discriminaciones, ¿no? Inclusiva. La patria somos todos, y la patria es el territorio. Ese territorio que está desgarrado en Malvinas. Tenemos que recuperar nuestra integridad territorial. La lucha de los pueblos en sus tiempos nos dirá cuándo se logrará esto, pero sabemos que esta es una causa irrenunciable de los argentinos y la vuelta de obligado es un jalón en esa causa irrenunciable, es un testimonio, y esa ley que reafirma este valor central de la soberanía, reafirma la causa de la independencia y reafirma que esa independencia se sostiene con la integridad territorial y la capacidad de autodeterminación de su pueblo. También con la sustentabilidad del ambiente, también con la soberanía alimentaria, también con nuestra identidad cultural, también con todas las expresiones que hacen a la soberanía de un pueblo y de una nación profundamente argentina, profundamente sudamericana, profundamente integrada al corazón de la región, una Argentina bicontinental que va a tener que reafirmar sus derechos con trabajo, con inteligencia, fundamentalmente con voluntad, con esfuerzo, ¿no? Que es siempre lo que nos demandan las luchas por la soberanía nacional. Muchas gracias.